en tantos años de trayectoria, el fotógrafo se convierte en un testigo de su época y de su tiempo. Y a través del hacer uno va pudiendo testimoniar no solamente los hechos, sino modos y formas de vidas. Entonces estaría muy bueno que nos cuente eso, cómo empezó, cómo se hacía. El primer casamiento era media pariente mía, la chica Márquez. Y recuerdo que fui a la iglesia del Corazón de Jesús con el Jesús en la boca, valga la comparación. Y el equipo que yo llevaba era de noche, calculen. Yo llevaba un trípode metálico para poner la cámara en sí, y ahí viene lo mejor. Para iluminar utilizaba una lámpara de magnesio, o sea, un quemador de magnesio que producía una explosión. Ustedes lo deben haber visto en el cine. Es el fotógrafo que hace la explosión. Con eso se hacía la luz, que tiene más o menos una velocidad de una décima o un quinceavo de segundo. Si se mueven, sale movido. O sea, se tenían que quedar quietos. Bueno, y fui, y había un fotógrafo viejo que, según él, el fotógrafo de la iglesia, no me quería dejar entrar. Y vino otro, me defendió y me dejaron entrar. Y saqué 3 fotos. Y las otras 5 las saqué en la fiesta. Y ese fue mi estreno como fotógrafo. ¿Cuántos años tenía ahí? 14 años. Porque era muy chiquito. Sí, y era muy audaz. Y el primer casamiento que hice, y después fotografié una procesión en el barrio, me gané 12 pesos. Y dije, pero acá estamos perdiendo el tiempo. Entonces me dediqué más a eso, pero sin dejar la carpintería. Pero ya tenía otra meta yo para mí. Me gustaba la carpintería, pero esto me atraía más. Además, el misterio de la aparición de la imagen era otra cosa que me subyugó, porque pronto aprendí yo mismo a revelarme mis propios rollos y a hacer mis copias. No tenía empleadora, así que me fabriqué una, yo, con un herrero. Bueno, es medio gracioso porque la parte de abajo era una cámara antigua de fuelle, y la porta negativa y el capuchón donde va la lámpara. Ustedes conocen una empleadora. Era un tarro de aceite cocinero. Entonces, cuando se calentaba eso, salía un olor a milanesa, qué bárbaro. Y me acuerdo que la empleadora la seguía usando mucho tiempo, porque funcionaba bien. Nada más que se calentaba mucho, pero no tenía sistema de ventilación. Hasta cuando me puse de novio con mi señora, recién me compré mi primera empleadora hecha comercialmente, hecha para trabajar, una Wara 55. ¿Ves la sombra de la araña en la pared? Eso es porque la explosión del magnesio está casi a la altura de la araña. La sombra del señor que está atrás de él, ¿ves? No es como cuando uno saca con flash, que el flash la achata la imagen. Por eso muchos usan rebotarlo en el techo. Este se hacía con magnesio. ¿Hasta qué año se usó el magnesio? ¿Cuándo se empezó? Yo lo usé hasta el año 53, que me compré mi primer flash. ¿Qué cambió con Kaiser? Bueno, el trabajo dentro de la planta es una cosa completamente distinta a todo lo que uno hace afuera. Fotografía de automóviles, fotografía de motores, de despieces, visitas importantes a la planta, fotografías de la planta en sí. Era una cosa completamente distinta. Y había que usar técnicas distintas y cámaras distintas. ¿Cómo qué, por ejemplo? Usamos cámaras de gran formato para muchas. En la fotografía social me sirvió de mucho porque aprendí a ver muchas cosas de la vida, de la gente, de los comportamientos, cosas muy alegres, cosas muy tristes. Una de las cosas que yo notaba siempre es que si en la casa había una escalera, había que hacerse foto en la escalera. Si había una escalera que iba para cualquier lado, en la escalera. Y después hay gente muy pobre, yo me acuerdo de uno que me dio pena, porque eran muy pobres y se sacaron todas las fotos al lado de la máquina de coser. ¿Por qué? Porque era lo mejor que tenían. Lo más caro que tenían ellos era la máquina de coser. ¿Cuánto tiempo hizo eso hasta que entró a Kaiser? Y lo he hecho 14, 15 años. Después lo hacía, pero ya no muy esporádicamente, iba dejando. Fotografié comunión y todo en mi barrio, pero mi meta
una de las cosas que yo hice, que me permitió seguir haciendo lo que hago ahora, es que no me quedé en eso de hacer fotos sociales solamente, sino que empecé a leer mucho, a estudiar, a ver revistas importadas, a ver qué se hacía en otro lado, no lo que se hacía acá, porque acá no avanzaba la cosa. Acá los fotógrafos estaban todos estancados. Especialmente los fotógrafos americanos me llamaba mucho la atención, la técnica y la forma en que trabajaban, cómo componían la imagen, todas esas cosas. Es el 17 de octubre de 1971, en la CGT de Córdoba, Día de la Lealtad. Ese es el pabellón verde de la FICO. Esa es una cámara de gran formato. Fíjese cómo he corregido las verticales. No está caído el edificio. Ustedes notaron que cuando ustedes enfocan la cámara para arriba, las líneas hacen así. Con la cámara de gran formato se corrige y se pone en derecha. Esa es una de las cosas que se puede hacer. Bueno, a mí me gustaba volar y tenía amigos que eran pilotos y había un campo de vuelo que estaba atrás de la fábrica de motos en la Ruta 20. Y un día volaban con planeador y con había un biplano que se llama Curti, de marca Curti. Y fuimos ahí, estaba este avión ahí parado, pero había un soldado que lo vigilaba y no sé cómo fue que aterrizó ahí. Y yo aproveché y saqué una foto. De gusto nomás. De gusto de estar, porque no es la pista de la escuela eso. Ahí se volaba mucho en planeador, el club se llamaba Los Caranchos. Esa es la parte de Kaiser. Ahí es donde se forjan los motores, todas las piezas pesadas de los automóviles. Ese es el primer premio de la Bienal número 2 de Kaiser, Bienal de Arte, Bienal Americana. Ese cuadro está en Carafa. Ese trabajo, la segunda Bienal Americana de Arte, yo estuve en la segunda y en la tercera que hicieron. Mandaron más de 1000 cuadros. Y tuvimos que fotografiarlos a todos en blanco y negro y diapositivas de 35 milímetros de cada uno hacer. Era en la época que se fabricaban los Rambler, los muchachos deben saber, las chicas no sé si sabrán. Se hacían los Rambler, el Ambassador, que era un auto muy lindo, el primer auto que tuvo dirección asistida y aire acondicionado. Y ahí nació el Torino, yo lo vi nacer, yo vi cómo se hizo. En realidad el Torino es un Rambler American, se llama, reformado y estilizado por Farina. ¿Con qué cámara se sacaba en Y general? usábamos casi todos Rolleiflex 6x6 y 35 milímetros teníamos una Leica, una Minolta, una Yasica. Y grande teníamos un Speedgraphic 4x5 pulgadas. ¿Y esa para qué la usaban? Para las fotos necesitábamos de formato grande, para murales, esas cosas. ¿Y cómo mandaban los rollos por correo? ¿Los revelaban? El trabajo era así, yo tenía una cámara, iba y sacaba el acto acá, el señor le han robado la máquina. Y tenía unos sobres del Diario de la Nación que estaban impresos. Sí. Ponía el rollo adentro, lo sacaba de la máquina, lo ponía adentro, no lo revelaba, cerraba el sobre y me iba a Aerolínea y lo dejaba. Y por teletipo avisaba a Buenos Aires que ahí iba el sobre en tal vuelo. Entonces ellos retiraban, revelaban e imprimían. Porque si no hacía así, no había tiempo para que salga la foto. Bien. Si yo me ponía a revelarlo yo. De nuevo ahí el archivo queda para la Nación, no pertenece todo quedó para ella. Y usted, a ver, la foto de Eva es de ese periodo, ¿trabajaba con otra cámara? Claro, eso fue una vez que me avivé y llevé 2 cámaras. Bien. Entonces hacía fotos de una cosa y descolgaba y seguía con la otra. Porque había un fotógrafo de la Farm Security Administration de Estados Unidos que hacía eso también. Cuando lo descubrieron lo echaron. No, a mí no me echaron, no me dijeron nada, afortunadamente. Bueno. ¿Y después? Y bueno, y seguí con la industria, seguí con las fábricas grandes, haciendo murales. Me puse en un laboratorio de color, en esa época empezó a aparecer color en papel. Me compré una reveladora nacional de papel y bueno, me revelaba yo mismo los rollos y hacía yo mismo las copias. ¿Cómo lo vivía usted a eso?
O sea, ¿cómo es estar siendo testigo de esas cosas? Porque, digamos, cuando esto pasa... Esta foto especialmente, hay un solo negativo de esa foto, porque yo no tenía máquina con motor, sacaba uno y tenía que correr el rollo. Esa foto yo vi un grupo de personas, estaba medio oscuro porque era tarde, y vi una cosa que se movía encima de la gente y me parecía que era una bandera, pero venía lejos. Y puse el tele de 105, un tele hermoso que tiene la Nikon. ¿Quién tiene Nikon acá? La Nikon tiene una óptica genial. Y apunté y cuando ya la vi cerca disparé y pasaron. Y no pude repetir la toma. O sea que lo único que hice es eso. Pero me quedó bien. Si uno a usted le preguntara, ¿cuáles son las que más le gustan? ¿Las que más quiero? Y sí, por ahí, 3 o 4. ¿3 o 4? ¿Cuáles Sí. son? Bueno, hay una foto que no puedo definir bien lo que siento. Por ahí es esa foto de las 2 semillas de planta. Sí. Jacaranda. Esas dos. Tienen un simbolismo para mí eso. Esa. Encontré una foto muy linda de mi mujer. Que está con un bebé en brazos que no es mío. No sé de quién sería. No sé. De esa época de trabajo, ¿qué es lo que más extraña? El trabajo. Había veces que no volvía a mi casa al mediodía porque estaba trabajando. ¿Pero el qué? ¿El trato? Haciendo ¿Conocer fotografía. lugares distintos? Haciendo fotografía. Tan es así que mi señora era la que iba a cobrar. Sí. Desde Es entonces mucho más cobro. efectiva que usted. Sí. Yo me dedicaba a mi trabajo y ella era la que se dedicaba a los papeles, a cobrar, todas esas cosas. ¿Qué foto le costó mucho hacer? ¿O qué tema resolver técnicamente? ¿Qué dijo? Sí, No puedo. lo de los ladrillos. Ujú. Bueno, ¿viste esa? Sí, yo sí, pero ellos no. Todos Bueno, ellos no. también tendría que hacer copia y traerla para que las vean. Es una fábrica de ladrillos cerámicos, Palmar. ¿Lo conoce? Yo era muy amigo del dueño y de su familia y les trabajaba a ellos. Y cada vez que hacían una exposición en la FICO, ellos me hacían hacer fotos de obra y qué sé yo, y armaban los stands. Entonces viene en el año 70, yo no me acuerdo, no, fue como en el 83, me parece. Había un arquitecto con el que estábamos conectados y organizábamos todo. Y se venía a la FICO y le digo, che, van a hacer algo, díganme con tiempo para ir a juntar material y todas esas cosas. Y ve qué vamos a hacer. No, dice, el gringo no quiere hacer nada este año. Bueno, no quiere hacer nada. Y yo no sé si fue 4 días antes que se inaugurara, me mandó un montón de ladrillo a casa. Paró un camión y empezó a bajar ladrillo. Ladrillo de columna, ladrillo de teja, todos los ladrillos, 2 o 3 de cada uno. Dice el gringo que hagas algo con esto. Póngase a pensar usted en ladrillos. Una cosa más estúpida que eso, no hay que un ladrillo. Entonces le digo, ¿por qué no me mandaste a la secretaria que tenés, que es tan linda? Le digo. No se haga el vivo, me dice. Y me encerré a pensar qué hacer con esto. Lo ponía, lo iluminaba, lo miraba, con la cámara grande y todo. Entonces hasta que se me prendió la luz. Había estado viendo la Odisea del Espacio de 2001. ¿Quién la vio? Y en ese momento que estaba mirándola, hay un ladrillo que hacen ellos que es un ladrillo grande, así 18 por 18 centímetros, que tiene un agujero redondo. El ladrillo columna se llama. Se pone en las esquinas de las viviendas y se rellena con cemento. ¿Lo han visto de una vez ese ladrillo? Bueno, yo estaba mirando eso y puse del otro lado otro ladrillo, pero lejos. Y quedó bonito, quedó un ladrillo chiquitito y uno grande, parecía metido adentro. Y entonces le hice todo fondo negro, digo, esto es una cosa espacial. Así que ahí empezó el problema. ¿Cómo lo hacía? El respaldo de la cámara grande tiene 10 por 12 centímetros. Recorté una cartulina, compré cartulina negra, la recorté, dibujé el ladrillo y lo calé. Y lo puse el papel del lado de adentro.
Puse el chasis con la película y fotografié el ladrillo solo. Retiré todo sin mover la cámara y recorté otro ladrillo más chiquitito y lo iluminé con luz azul, lejos allá atrás. Y así fui agregando ladrillos de distintos tamaños en distintas posiciones. Había uno que venía flotando, otro que daba vuelta. Creo que hice 13 temas de eso, de los cuales el gringo los vio y eligió 9. Me lo hice hacer de 1,22 por 1,22. Hay un género que le gusta mucho, por lo menos eso me contó, que es el del retrato. Sí. ¿Por qué? ¿Qué hay en especial en hacer retratos? Un día cae una niña a mi casa, una señora, muy buena moza, que quería que le haga una foto carne. Yo la conocía, una chica del barrio. Y hago la foto así, varias veces, así, y le digo, ¿no querés que te haga un retrato? Porque tenía una cara muy interesante. Bueno, me dice, tenía una blusa blanca. Y yo agarré el trapo verde, tengo un trapo verde para taparme la cabeza, y se lo puse así para que no se vea la camisa. Hice 3 o 4 fotos, pero en una de las fotos, ella es. A ver si nos entendemos, esto es difícil. Cuando la persona es ella, y se ve, bueno, ven la foto, hay una cosa en la cara de ella y en la mirada que no está en ninguna foto. Esa es la fascinación que tiene el retrato. O sea, ¿cómo se llega a esa esencia? No, yo no soy tan atrevido como por meterme en la vida del otro, pero yo había leído cuando siendo joven una revista que se llamaba Fotocámara, que se hacía en la Argentina, imprimía un tal Faita en Buenos Aires, una revistita chica. Y había un artículo de un fotógrafo norteamericano que publicaba una foto de una nena que venía en una vereda caminando por entre la gente. Y la nena venía mirando el cielo, pero tenía una cara, y ahí sostenía él que esa niña en ese momento era ella. Era fuera de todo, era ella. Y eso se me grabó a mí. Y siempre que hice retratos traté de llegar a eso. No siempre lo logré. ¿En cuáles sí, por ejemplo? Y la de Seguí. En 1975, el Salón Nacional de Pintura en la Municipalidad de Córdoba. Seguí. Antonio, el otro, el viejito que vivía en Buenos Aires. ¿Cuál es el otro viejito que El que pintó la cúpula del Colón. Berni. Antonio Berni. Estaba. Había 2 de Córdoba, de Monte, y eran los jurados. Entonces yo le hice fotografía de los cuadros, todo, y hice una foto del grupo. Y nos pusimos a conversar, y hay una claraboya ahí en el museo. Y era mediodía, y pasaba esa luz difusa. Sí. No No, está. es Silvestre. Hay una luz que le caía así, y yo tenía la cámara en la mano y le digo, no te muevas. Y saqué una foto. Cuando hice la segunda, él se movió y ya no era lo mismo. Ya era otra cosa. ¿Qué le genera ver toda esa gente que está ahí en tiempo presente y han pasado tantos años, tanta vida, tanta historia? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Sí. Son sentimientos que no se pueden explicar. ¿Por qué? ¿Qué sé yo? Yo trato de recordar las cosas alegres, no las cosas tristes. Como se me estaba acordando ayer de la familia Don Ferrate, un quinelero. Una familia grande. Y las hijas eran todas gorditas. Y la señora de él era más gordita que ella. Y peticita, chiquita y gordita. Entonces, en una cochera que tenía, dice, nos vamos a fotografiar toda la familia. Y se pusieron todos ahí. Y de pronto se siente, ¿y yo? La dueña de casa. No había lugar. ¿Qué hizo ella? Se acostó en el suelo de delante, parecía un Fiat 600. Se acostó y salió. Pero hermosa la foto, le digo. Hermosa. Un vecino que era letrista me viene y me dice, che, estoy pintando un bar ahí al frente de la iglesia de San Roque y quieren una foto de un oso. Conseguiste una foto. Entonces me puse a buscar en los libros para reproducir una pintura, algo. No había ningún oso como ellos querían. Entonces un día me fui al zoológico. Y yo tenía la cámara Hasselblad, esa que hacía poco que la tenía,
que tiene un lente normal, no es un tele. Es un lente que para fotografiar a ella me tengo que acercar. Entonces voy a la jaula de los osos. Yo estaba en un lugar que tenían agua adelante, un cerco allá, y acá tenía una pared y la cueva donde ellos duermen. Estaban los osos, era en invierno, estaban tomando sol, recién se levantaban. Y veo uno lindo, uno grandote que tenía unas zarpas hermosas, estaba con un pan, comiendo un pan. Y le digo al cuidador, ¿cómo están? ¿Tan tranquilos? Sí, tan tranquilos. Dice. Bueno, me voy a meter a sacar una foto. Y me metí. Caminé delante de las osas hembras, eran hembras las que había tirado. Y ahí en el fondo estaba esta. Entonces me enfoco con la cámara reflex, pero el bicho no me miraba. Y le digo, ¿cómo se llama? Negro, me dice. Negro. Y cuando dije negro me miró con una mirada que nunca la voy a olvidar. Saqué una sola foto. Empezó a fotografiar medio de casualidad, ¿no? Después empezó... No sé si es casualidad, ¿vos sabés? O destino. Te voy a enseñar una foto mía que me sacó el amigo que me hizo comprar mi primera cámara. Tengo una foto chiquita que estoy en una bicicleta. Yo me acuerdo que vi esa foto y ¿cómo es esta cuestión? Me empecé a preguntar por qué, cómo funcionaba. Y ahí fue donde me metí. No me arrepentí nunca de haberlo hecho. Nunca arriesguen la vida por una foto. No vale la pena. He visto chicos que hacen eso. Lo he visto en una carrera de auto. Un chico que se planta en el medio de la calle para fotografiar un auto que viene corriendo. No, eso nunca. Porque al final sale la misma foto que si lo hubiera sacado de la orilla. Pero ellos se sienten como, no sé, se arriesgan mucho. Es demasiado. ¿Qué pasa con la intromisión? Eugene Smith habla de que no vale la pena, hablando de esto de lo que no vale la pena dentro del oficio, que no vale la pena cuando uno hiere gratuitamente. ¿Alguna vez le pasó tener que decir, me retiro? Sí. Y yo me retiré mucho de la fotografía periodística porque me di cuenta que me estaba endureciendo yo y que estaba usando la cámara como escudo. O sea, lograba que la cámara me separara de los demás. Y un día, conversando con otro, dice, no, vos tenés que ser objetivo, vos no tenés nada que ver, qué sé yo. Sí tenía que ver con lo que pasaba, porque era trágico lo que pasaba. Los muertos, los tiroteos, no era una cosa que fuera de otro lugar, era de mi casa, de mi ciudad. Sí. Otra cosa que no me gusta a mí es ridiculizar a nadie con una foto. Yo he visto fotografías que se consideran que son muy oportunas, qué sé yo, pero lo crucifican al modelo, lo arruinan. He visto una foto vieja de un fotógrafo que se llamaba Paco Vera, que era de la editorial Atlántica, creo que era. Y Fidel Castro en Chile, lo había ido a visitar a Allende, y está saliendo de una parte baja, está asomándose así, y tiene una cara de terror, de miedo, que no sé cómo logró eso. Pero para mí no está bien eso. No es necesario. No es necesario. ¿Qué cosas sí es necesario hacer en fotos? ¿Por qué cosas sí vale la pena ser fotógrafo? Dar testimonio de la época, de lo que uno hace. Comprometerse, que es una cosa que Cartier-Bresson no hace. Eugene sí. Sí. Bueno. Cartier-Bresson es un gran fotógrafo, yo lo admiro muchísimo, tengo libros de él. Pero mirándola, jamás se compromete con nada. Son muy estéticas las fotos de él, muy lindas, bien compuestas, bien fotografiadas, bien todo lo que quiera. Eugene Smith no, le dieron palizas a él por trabajar. Bueno. ¿En qué se diferencia cuando está bien hecha un cuadro de una foto para usted? ¿Dónde está? En mi caso, cuando no parece un cuadro. Cuando parece una fotografía, porque la fotografía nació mal. Nació en un momento en que los fotógrafos, parece que los pintores que fracasaban se hacían fotógrafos. Incluso se fabricaban lentes que producían imágenes difusas, como si fueran pinturas difusas.
hasta el 1900, hasta casi sí, hasta el 1900, que ahí aparecen las cámaras pequeñas y se empieza a hacer la fotografía instantánea. Aparecen fotógrafos como Solomon, que hacía con luz ambiente. Trabaja con luz ambiente ese hombre. ¿Y qué es lo que más tendría, o sea, para ser un buen fotógrafo, qué es lo que considera que es más importante que tienen que hacer? ¿A qué hay que prestar atención de todo? Son varias cosas. Primero el dominio de la técnica. Eso es muy importante, el dominio de la técnica. Desde sacar la fotografía hasta revelarla e imprimirla, encuadrarla, pegarla. Eso es muy importante. Si no domina la técnica, va a necesitar a alguien que le haga la foto, como Cartier-Bresson, que no las hacía la foto. No. Hacía hacer. Pero muy buen laboratorista tenía. Eso es muy importante. Y luego la formación estética que uno tiene. Yo no tengo formación académica, tengo lo que me dio la vida nada más.